Soy José María Avelar y este es tu programa Factor Capital Humano. El día de hoy vamos a estar hablando otra vez de transformación digital, pero con un enfoque altamente profesional con nuestra invitada Sandra Herrera. Quédate con nosotros. ¿Qué tal? Soy José María Avelar y este es tu programa Factor Capital Humano. Bienvenido. El día de hoy estamos platicando con Sandra Herrera. Sandra Herrera tiene una experiencia en todos los terrenos de transformación digital. Es coach ejecutivo, tiene diferentes certificaciones, es toda una experta en materia de cambio, trabajo en equipo, desarrollo creativo y enfoques disruptivos para poder asistir a las empresas a adecuarse a estos nuevos principios tecnológicos, formación de trabajo en equipo y diferentes materias, incluyendo coaching ontológico y algunos otros temas. Sandra, es un gusto tenerte de nuevo con nosotros. Bienvenida eres. Hola, José María, ¿cómo están? ¿Cómo están Bien, tú y tu auditorio? Muchas gracias de nuevo estar acá. Es un gusto tenerte con nosotros, Sandrita. Fíjate que ahora queremos compartir con nuestro auditorio y queremos que nos ayudes a entender algunos preceptos básicos de lo que vivimos de una manera tan violenta el año pasado y que hoy día se cierran estos capítulos de aprendizaje habiendo sobrevivido en circunstancias dramáticas que tienen que ver con el cambio continuo, el capitalizar todo aquello que nos aventó la pandemia, como puede ser el home office, algunos procesos de cambio organizacional derivado de las dinámicas a las que nos forzó el mismo COVID, pero verlo y entenderlo porque muchas de las organizaciones y empresas no están capitalizando estos principios. Muchas personas que hemos transicionado estos procesos queremos regresar a nuestra normalidad anterior a la pandemia, olvidando todo lo que aprendimos en el proceso del último año. Por lo tanto, el platicar un poco de qué cosa es la transformación digital, cómo debemos vivirla, es algo en lo que quisiéramos que nos platicaras un poco. Claro que sí, José María. Pues yo creo que tomaría tus propias palabras para poner como la definición de transformación. Primero, justo utilizando la palabra transformación, que es propiamente un cambio y que es caminar hacia adelante y nunca hacia atrás, justo como ahorita lo comentas, ¿no? Que algunas empresas están queriendo regresar a lo conocido. La transformación yo siempre la describo como ese proceso en el que las empresas buscan mantenerse rentables y relevantes. Relevantes me refiero hacia el cara a los clientes y rentable, obviamente, porque las empresas buscan generar rentabilidad para todos los stakeholders y obviamente para los accionistas. Y esto se logra a través de generar nuevas capacidades en la gente y en la organización. Ahora, si nosotros entendemos la piedra angular de la descripción es, sí, el proceso de cambio. Y el proceso de cambio, como mencionaba yo hace un momento y que bien ilustras, tiene que ver con, pues, a lo que nos aventó la pandemia, a lo que nos tuvimos que exponer, todo lo que tuvimos que aprender a hacer de una forma diferente ante las circunstancias dramáticas de la pandemia, el cómo sobrevivir, el cómo interactuar, en quiénes apoyarnos, en cómo hacer redes para poder establecer un lazo de sobrevivencia. Que algunos ya habían evolucionado en estos terrenos, otros brincaron al ruedo, igual que nosotros, impulsados por la pandemia, pero que no están regresando a las antiguas prácticas y que evidentemente adquirieron ventajas y habilidades nuevas con las cuales tienen una mayor competencia. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto? Pues me gustaría puntualmente, justo hilar con lo que acabas de decir. La transformación ya no tiene marcha atrás.
y aun cuando las empresas busquen no cambiar y querer regresarse o aferrarse a su operación anterior, las personas sí cambiamos, nuestros hábitos cambiaron. Conocimos nuevas formas de trabajo a las que muchas generaciones o personas no van a estar dispuestas a perder. ¿Por qué? Porque entramos a un terreno de bienestar personal y emocional que vimos que tiene un gran valor. Las organizaciones quizás están resistiendo a los propios cambios que esto implica en los procesos, en las formas de trabajo, en sus herramientas de gestión y quizás están queriendo regresar consecuencia de que se dan cuenta de la magnitud de cambios que esto va a implicar para hacerlo sostenible. Justo yo tomaría las palabras que acabas de decir, me encanta pensar eso, ¿no? Que las organizaciones tienen que empezar a generar capacidades internacionales y darnos cuenta que las personas pueden trabajar sin influenciar o afectar su desempeño desde cualquier parte del mundo. Claro. Y bueno, antes de cerrar este bloque, Sandra, nos gustaría que platicaras con nosotros típicamente los conceptos primarios de transformación digital. ¿Cuáles son? Pues yo hablo de cambiar o acelerar las capacidades en las personas y en la organización y básicamente te diría que es un tema de visión y liderazgo, un tema de enfoque en el cliente, nuevos modelos de negocio y nuevas formas de trabajo, que ahí están metodologías ágiles, change management, nuevas formas jerárquicas. Diríamos que hablaríamos de estos 4 grandes conceptos. Muchísimas gracias. Todo esto y algunos puntos más es importante que platiquemos porque el hacer conciencia de todo esto a lo que nos estamos enfrentando, no nada más con una liberación del evento de la pandemia con los semáforos verdes y ya no hay pandemia porque ya nos vacunaron, no nada más nos pone en una condición de riesgo de contraer la enfermedad por un rebote o simplemente por un descuido con condiciones graves como las que está viviendo el día de hoy Europa y Asia. Pero tenemos también el riesgo que mencionaba yo hace un momento, que implica el ponernos en una condición de competencia comercial ante empresarios, ante otras organizaciones en el mundo que sí cambiaron, que sí han aprovechado estas circunstancias generando reducciones en costo, generando apertura para los empleados a poder ofrecer nuevas metodologías y procesos creativos que enriquecen el valor de lo que la empresa vende y promueve. Estos puntos y cómo actuar de una manera más ad hoc a las circunstancias reales de nuestro entorno, platicaremos en un momento más después de este corte. Quédate con nosotros. Este es Factor Capital Humano. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bienvenido de regreso. Soy José María Velar y estamos platicando con Sandra Herrera en este programa de Factor Capital Humano. Sandra, querida, platicando un poco más sobre los conceptos a los que en el corte anterior del programa hemos estado charlando sobre qué estamos dejando de aprender, qué hemos dejado de impulsar, qué estamos perdiendo. Nos gustaría que platicaras un poquito de ¿cuáles son las cosas que debemos de aprovechar de una situación de aprendizaje? ¿Qué ha cambiado en el set, no nada más de la empresa, sino de sus empleados y que deberíamos y debemos y podemos potencializar habiendo conocido ya una experiencia que nos evolucionó pasos hacia adelante? Claro que sí, José María. Hace rato comentábamos de estas 4 palancas o pilares clave en las capacidades de las personas y de la organización
que tenemos que seguir acelerando y moviendo hacia el futuro en un proceso de transformación, y habiendo tenido la oportunidad de la pandemia, si lo vemos como una oportunidad de crecimiento profesional, laboral, a nivel humanidad, creo que uno de los primeros cambios sería el liderazgo. Creo que el liderazgo se puso a prueba muy fuerte durante la pandemia, y para quienes lo tienen un poco más de teoría se dieron cuenta que pues teníamos que ir hacia un liderazgo del servicio, pero para quienes no, de todas formas lo tuvieron que vivir. ¿Por qué? Porque los líderes a partir de la pandemia, a través de liderar equipos remotos, pues no era tan fácil simplemente darles instrucciones, sino realmente el líder durante todo ese proceso tuvo que fungir como habilitador, como puente, como comunicador, y se desarrollaron, yo creo que en muchos líderes, nuevas capacidades bien interesantes, que es darle soporte a sus equipos y no partir de ese liderazgo más tradicional o anterior que asumía que los colaboradores del líder estaban para servir al líder. No me dejarás mentir que esa parte del liderazgo se encendió en todos. Y cómo te ayudo, y hay personas que tienen quizá un estado emocional y vamos a apoyarlos, y cuestiones familiares, cargas de trabajo. El líder realmente cambió de cachucha y se puso en un proceso de habilitador. Eso yo creo que no lo podemos perder, aun cuando algunas empresas regresen a un esquema presencial. El líder debe de mantenerse como ese líder consciente y ese líder al servicio de sus equipos para facilitarles las cosas y para pues unir, ¿no?, las situaciones que se estén generando alrededor. Te diría, uno de ellos es el liderazgo. Otro es el enfoque al cliente. Pensar que nuestros clientes cambiaron, porque nosotros también somos clientes de algunos otros servicios. Entonces, entender que nosotros cambiamos, que nuestros hábitos, nuestros comportamientos, nuestras necesidades, nuestros gustos, nuestros miedos cambiaron, y las organizaciones están teniendo que atender esa situación. Antes hablábamos de puntos de contacto, y tras el COVID, entonces nació este proceso de puntos de no contacto. Y eso, imagínate todo lo que implica en una organización, los procesos que se tienen que cambiar, el cómo tenemos que volvernos pues más fáciles de interactuar con nuestro cliente, porque los puntos de interacción se vuelven más únicos, o más, ese momento de la verdad que tenemos con el cliente se vuelve mucho más pequeño, y tenemos que saber comunicar al cliente y darle el servicio que él necesita de una forma distinta. Creo que eso tampoco lo podemos perder. A pesar de que las organizaciones regresen a un esquema normal, me parece que el aprendizaje de estar constantemente escuchando las necesidades de nuestros clientes ya debe de ser algo que llegó para quedarse, que como consumidores estamos cambiando, y no solo por la pandemia obviamente lo aceleró, pero todo lo que está cambiando también es el acceso a todas las aplicaciones, el crecimiento comercial que hubo en canales digitales. Todo eso cambia los hábitos de nuestros consumidores, y creo que es algo que tampoco debemos perder, y que no es inadmisible que las organizaciones quieran retomar las cosas como estaban antes del proceso de la pandemia. Otro tema sería todo lo que son las formas de trabajo. Independientemente de que las organizaciones hayan o no estudiado metodologías ágiles, creo que la pandemia también, hay muchas cosas que de manera intuitiva tuvimos que hacer, y eso tampoco lo podemos perder. Creo que todas las organizaciones fueron más ágiles, se trabajó por objetivos, por resultados, y no necesariamente es válido regresar otra vez a un esquema de medir el tiempo. Principalmente hablo de temas más corporativos, no tanto, obviamente, las fábricas y todas aquellas industrias que requieren un apoyo operativo. Me parece que pues obviamente tienen una necesidad de estar en un formato presencial y de sí regular los esquemas de tiempo de trabajo, pero en todo lo que pueda ser un poco más flotante, me parece que eso no debe de cambiar, y que también aprendimos a ser ágiles. Nos dimos cuenta de la necesidad de agilidad, nos dimos cuenta, imagínate las primeras etapas del COVID, cuando las organizaciones se colapsaron y cuando todos tuvimos que empezar a entender cómo sí mantenernos abiertos o vendiendo, cómo los restaurantes pues de repente se fueron a las banquetas. Todo eso es un formato ágil, que lo hicimos de manera intuitiva. No lo perdamos, estudiémoslo, apliquemos esas metodologías ágiles, metodologías ligeras, el cómo tenemos que buscar más, el cómo sí, y el ser más pragmáticos en nuestra toma de decisión, porque los procesos y los procedimientos, aunque obvio son muy importantes para la regulación de un negocio, también a veces los hacemos solo solo nos importa nuestra organización y el que se cumplan los procesos, y no que se cumpla el resultado, que se logre el resultado, ¿no?
Claro, y dentro de lo que menciona Sandrita, existe también la interacción con la comunidad y la sociedad. ¿Qué me puedes contar al respecto? Bueno, que los modelos de negocio cambiaron. Me parece que el principal cambio fue el canal digital, que también nos dimos cuenta de este tema de sostenibilidad, del cuidado por el mundo. O sea, había unos videos increíbles que veíamos durante la pandemia. Si no aprendimos eso, si regresamos a lo mismo, si no nos volvemos un poco más conscientes de la huella de carbono, de la sostenibilidad, de buscar ser empresas más verdes, tampoco habremos entendido nada y sería como no solo triste, sino retrógrada, ¿no? O sea, creo que como empresarios tenemos que buscar cómo sí mantener nuestras empresas hacia un estándar que nos rebase, porque es muy cómodo estar en una situación en donde nosotros controlamos y a veces justo esa gestión de cambio nos hace falta, el estar entrando a esa zona un poco más incómoda, pero que al final esa zona incómoda pues nos lleva al siguiente nivel y a un proceso de mayor excelencia. Pero es a veces más fácil estar donde nos sentimos cómodos y eso es ir hacia atrás. Claro, y lo mencionaste con mucha puntualidad. Hoy día, solo para anotar la relevancia que los impactos ecológicos y de sustentabilidad tienen para un inversionista, es un factor de decisión. El saber que la empresa en la que va a poner o aportar dinero va a tener sustentabilidad a largo plazo y que no se la van a cerrar por violar condiciones ecológicas, principios de contaminación y de impacto social, son elementos determinantes para invertir o no en una organización. Y esto es algo que todas las organizaciones deben de conocer. Esto y más vamos a platicar en un momento más con Sandra Herrera en tu programa Factor Capital Humano. Quédate con nosotros. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Bienvenido de regreso a tu programa Factor Capital Humano. Estamos platicando con Sandra Herrera de diferentes aspectos que han impactado no nada más de transformación digital, sino de todo el proceso de cambio y aprendizaje que hemos tenido tanto personas como organizaciones privadas y públicas en los aspectos que transicionamos el año pasado de COVID y crisis económicas. Ahora, Sandra, estábamos platicando de un elemento súper sensible que son los aprendizajes que hemos tenido durante este periodo tan dramático y cómo aprovecharlo. Pero tocando un punto en particular, tiene que ver con el impacto social que estas nuevas tendencias globales y cómo nos impactan en los terrenos de inversión, de desarrollo, de crecimiento e inclusive hasta de reclutamiento de personal, como es la sustentabilidad económica. ¿Qué nos puedes platicar al respecto de estas experiencias? Pues que son totalmente necesarias, José María. Hablábamos de estas nuevas capacidades organizacionales y en los líderes y en las personas que tenemos que crear a partir de un proceso de transformación. Los modelos de negocio basados en la sostenibilidad se vuelven clave y la sostenibilidad entendida desde como conjuntar todos estos conceptos ambientales, económicos y sociales. Las empresas ya no necesariamente están únicamente para generar dinero, sí rentabilidad, pero no únicamente para los accionistas, sino para todo lo que llamamos stakeholders o todas las partes interesadas, que significa que las organizaciones tienen que buscar el bien general
para sus empleados, clientes, accionistas, aliados, proveedores, los bancos, el gobierno y el planeta en general. Cuando las empresas enfocan su atención en ese bienestar holístico o circular, en realidad la rentabilidad viene como consecuencia, ¿no? Entonces, es un modelo de negocio que efectivamente es parte del futuro, que aquellas empresas que estén ahí serán las que sean más importantes y también como parte de atracción de talento y en todos estos procesos sociales en los que hoy estamos muy polarizados, y hablo de esta parte social o esta parte quizá de identidad, de género, de razas, de nacionalidades, de religiones. O sea, creo que la sostenibilidad nos tiene que generar una capacidad de mayor empatía organizacional. Bien, hay muchos artículos que hoy hablan de que un líder sin empatía ya no es un líder, ya no se va a considerar una persona apta para dirigir una organización. Entonces, me parece que el tema de sostenibilidad nos vuelve empáticos con el planeta y empáticos con todo, ¿no? En que las organizaciones ya no solo existan para generar riqueza, sino también bienestar, que es súper importante. Claro, y este es un concepto que todo inversionista a nivel global tiene perfectamente claro, porque invertir en una organización que se preocupa por el entorno, que invierte en hacerse sustentable a largo plazo, es precisamente un target interesante para poder invertir capitales en ellas. No así aquellas que regresan a las viejas prácticas del combustóleo y el carbón, que lejos de darle un potencializamiento a la organización hacia el futuro, lo que hacen es el actuar exactamente como lo mencionabas, de una forma retrógrada, ¿sí? Solo buscando el enriquecimiento del capital, pero sin un fin o un resultado sustentable a largo plazo. Pensando un poquito más en lo que platicamos hacia el futuro, Sandra, ¿qué nos puedes recomendar para aquellas personas que ven nuestro programa, a nuestro querido auditorio, sobre cómo actuar con relación a el cambio digital, el cómo aprovechar estos empujes que nos ha producido el aprendizaje de la pandemia y podernos adecuar a un mejor futuro? Pues yo creo que eso, no perder la inercia, estamos en la cresta de la ola, debemos aprovechar lo que ya generamos para no dar marcha atrás, darnos cuenta que los cambios solo se vuelven realmente cambios si los hacemos sostenibles en el tiempo, que nuestras organizaciones hoy estuvieron expuestas, que muchas empresas tuvieron que cerrar consecuencia de no tener la capacidad de sostenerse de manera digital. Creo que la llamada de atención, pues eso, ¿no? Toca la puerta de todas las organizaciones para hacer estos cambios a la omnicanalidad, a un concepto de digitalización en todo, ¿no? Y lo estamos viendo porque al final, ¿hacia dónde vamos? Hacia un tema, ya vimos hace poco redes sociales que ya empezaron a hablar del metaverso y de nuevas formas de conexión, y entender que eso no solo va a ser un proceso de redes sociales o de comunidades sociales, sino va a ser la forma natural de interactuar como empresas o como colaboradores, y tenemos que estar listos para ello y entender que las organizaciones, puede ser que algunas personas o generaciones se vean menos adaptables a temas digitales, pero ya tuvimos un periodo de toda la pandemia para darnos cuenta que en muchas cosas nos facilita la vida. Y entonces, ¿qué sigue? Entender que la tecnología es un habilitador, que debemos utilizarlo para facilitar nuestra vida en la medida en que lo demás siga funcionando. Si en algo pudiéramos o debiéramos regresar a la normalidad, sería quizá en esta parte humana, ¿no? En que nos hizo falta estar en contacto, en que las culturas organizacionales perdieron un poco la esencia al perder el café de la mañana, los radiopasillos, todo eso, buscar cómo sí mantenerlo y cómo sí propiciarlo en un esquema híbrido. Pero lo demás, trascender, o sea, trascender a entender que vamos a un tema de datos, a un concepto de cómo sí creer en la tecnología para que nos oriente en una toma de decisión más inteligente. Claro, y como lo platicas, la brutalidad del cambio de la pandemia puede tener un rebote y tratar de regresar a las prácticas anteriores simplemente porque nos aventaron demasiado hacia adelante, demasiado violento y con circunstancias para las cuales la mayoría de las empresas no estábamos preparados, pero no solo las empresas, tampoco las personas. No estamos acostumbrados a estos modelos, no lo hemos abrazado. Todavía las nuevas generaciones se empiezan a comunicar mucho más en modelos electrónicos que presenciales,
ya es parte cotidiana de la vida, pero no la sociedad en general, no la gran mayoría de aquellos que nos encontramos en la vida profesional y que no hemos modificado nuestros procesos hacia estos conceptos tecnológicos que sí, a la fecha nos mantienen incómodos, nos mantienen inciertos y con falta de seguridad de la dirección que estamos tomando. Estos son el tipo de procesos a los cuales queremos tocar tierra, queremos ayudar a nuestra gente a reflexionar, pero también no debemos de perder de vista que hay dos componentes importantes. En el mundo ya se avanzó. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo, Sandrita. Es un gusto tenerte y compartir tu conocimiento con nuestro auditorio. Y obviamente, gracias a todo el auditorio por acompañarnos en este programa de Factor Capital Humano. Gracias, José María, y gracias a Factor Capital Humano. Gracias.